Soy Elena García. Tengo 28 años. Y aquel martes por la noche de septiembre, llegué con 15 minutos de retraso a El Asador de la esquina. El tipo de retraso que ocurre cuando estás gestionando 3 llamadas de clientes distintos, porque tu comprensivo prometido ha decidido pasar la tarde jugando al golf en lugar de ayudar a cerrar los detalles del lugar de la boda que habíamos discutido esa misma mañana. Lo vi de inmediato en nuestra mesa de siempre, en el rincón, rodeado de sus amigos de la universidad, Mateo, Carlos y sus esposas, Sofía y Renata. El mismo grupo que llevaba disfrutando de cenas, escapadas de fin de semana y noches pagadas silenciosamente por mí durante la mayor parte de los últimos 2 años. Ya no quiero casarme con ella. Es demasiado patética para mí. Las palabras me golpearon como un jarro de agua fría, mientras me quedaba paralizada a 3 pasos de la silla de Rafael, lo suficientemente cerca como para verlo gesticular con desdén con su vaso de whisky, el Bourbon Premium de 40 euros, que llevaba comprándole desde que perdió su trabajo en marketing, 18 meses atrás. Rafael estaba completamente ajeno a mi presencia, de espaldas, dictando sentencia con su confianza habitual. Mateo prácticamente se partía de risa, y Sofía, a quien siempre había considerado una amiga, se tapaba la boca para ahogar una carcajada. «¿Qué pasa, tío?», dijo Mateo, secándose los ojos. «Lleváis juntos 3 años. ¿Qué ha cambiado?». «Nada ha cambiado. Simplemente me he dado cuenta de que puedo aspirar a algo mucho mejor». Rafael tomó otro sorbo de mi whisky caro. «Quiero decir, para ahora me sirve, pero a largo plazo necesito a alguien con más ambición». La ironía sería graciosa si no fuera tan aplastante. La mujer de la que se reían era la que, en solitario, mantenía a flote la vida de Rafael mientras él se encontraba a sí mismo y construía su negocio de consultoría que solo existía en forma de publicaciones motivacionales en Instagram. Sofía fue la primera en verme. Su rostro pasó de la diversión al horror, pero en lugar de alertar a Rafael, se quedó mirándome con los ojos desorbitados, como quien ve un accidente de coche a cámara lenta. «Mirad a qué se dedica», continuó Rafael, ignorante de todo. «Organización de eventos, monta fiestas y lo llama carrera profesional. Mi próxima novia tiene que tener un verdadero éxito profesional». Más risas resonaron en la mesa. Esas personas habían asistido a eventos que yo organicé, cenado en restaurantes que yo pagué, hecho escapadas de fin de semana a casas rurales que yo alquilé. A ninguno de ellos pareció que la ironía mereciera mención alguna. Carlos se inclinó, en plan conspirador. «Entonces, ¿cuál es tu estrategia de salida?». «La boda es en 6 semanas». «Ya estoy en ello», dijo Rafael, con suficiencia. «He estado creando algo de distancia, demostrando que no somos compatibles. Probablemente ella misma lo cancele todo pronto. Estaba orquestando nuestra ruptura como una fusión empresarial, y yo estaba demasiado ocupada gestionando nuestras 2 vidas como para darme cuenta de las señales. Permíteme contarte cómo llegamos a este punto, porque los cimientos de este desastre se construyeron cuidadosamente a lo largo de 3 años. Conocí a Rafael en un evento de networking en 2021. Era encantador, seguro de sí mismo. Trabajaba en la consultoría Sterling con grandes planes para lanzar su propia empresa. Me impresionó su ambición, su presentación pulcra, su aparente éxito. Lo que no sabía era que sus trajes caros eran tarjetas de crédito al límite, y su confianza era un préstamo de un futuro que solo existía en su imaginación. Aquellos primeros meses fueron embriagadores. Rafael planeaba citas elaboradas, restaurantes exclusivos, me colmaba de atención. Cuando mencionó problemas temporales de liquidez durante su transición al emprendimiento, ayudarle pareció lo más natural. Solo por un corto periodo, prometió, hasta que mi negocio despegue. La ayuda temporal se convirtió en permanente. Empezó con cosas pequeñas. Una cena aquí, una escapada de fin de semana allá. Te lo devuelvo cuando mi cliente más importante pague la factura el mes que viene. El mes siguiente llegaba y pasaba. El pago se había retrasado. Se le rompió el portátil. Arreglos del coche. Siempre algo urgente. Siempre temporal. Siempre mi generosidad, manteniéndonos a flote. Para el 2.º año, yo cubría el alquiler del apartamento de lujo en el barrio de Salamanca que él insistió que necesitábamos para proyectar éxito. Pagué la cuota del Club Metropolitan para el networking.
Financié el vestuario de diseñador que le ayudaría a cerrar tratos. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana, construyendo mi negocio de eventos, consiguiendo clientes corporativos, perfeccionando cada detalle para forjar mi reputación. Las solicitudes de empleo de Rafael se volvieron esporádicas, y luego cesaron por completo. Sus reuniones de negocios resultaron ser partidos de golf con amigos. Sus eventos de networking eran afterworks a los que no estaba invitada porque no encajaría con la gente del sector. De pie, detrás de su silla, escuchándole menospreciar mi carrera y planear su huida de nuestra relación, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio meses atrás. Para Rafael y sus amigos, yo nunca fui una persona. Era un recurso. Es que encima se cree que por pagarlo todo es una novia increíble, continuó Rafael, ganando confianza. En realidad, es un poco patético. Fue entonces cuando se giró. El momento del shock. La expresión arrogante de Rafael se deshizo en horror cuando nuestras miradas se encontraron, la mesa sumiéndose en el silencio, mientras 6 personas se daban cuenta de que el tema de su entretenimiento estaba de pie justo ahí. Elena, tartamudeó Rafael, casi dejando caer el vaso. No te esperaba. Lo miré. Miré de verdad a este hombre al que había apoyado a través de cada excusa, cada promesa rota, cada mes de desempleo disfrazado de emprendimiento. Este hombre, al que había defendido ante amigos que cuestionaban su compromiso. Este hombre con el que planeaba casarme en 6 semanas. Lenta, deliberadamente, me quité el anillo de compromiso del dedo. El silencio era tan completo que podía oír el jazz suave que sonaba de fondo, el arrastrar nervioso de las sillas, la respiración incómoda de gente que acababa de ser pillada en falta. Coloqué el anillo sobre el mantel blanco. Hizo un pequeño y decisivo clic contra la madera de debajo. Bueno, dije, con la voz firme. Esto me ahorra tener que preguntarme si devolverlo o venderlo para cubrir las fianzas de la boda que nunca pensaste pagar. El rostro de Rafael se había puesto pálido. Elena, espera. Yo no lo decía de esa manera. Querías decir cada palabra. El único error fue que te pillaran. Miré alrededor de la mesa, a cada rostro. Mateo intentó hacer control de daños. Vamos, Elena. Eran solo cosas de hombres. Ya sabes cómo va. Le sonreí. No con sarcasmo, sino con una diversión genuina ante su desesperación. Mateo, ¿desde cuándo sabes que el contrato de alquiler del piso está a mi nombre? Su boca se abrió y luego se cerró. Los pagos del coche, las tarjetas de crédito, todo a mi nombre. Mi solvencia, mi dinero. La incomodidad era palpable. Sofía se estudiaba las manos como si contuvieran los mayores misterios de la vida. Aquí está la cuestión, continué, mi voz sin superar nunca un tono de conversación. Todos pensáis que Rafael es un gran partido, este tipo encantador y exitoso que se está conformando con la patética de mí. Pero la verdad es que durante 18 meses he sido lo único que ha impedido que vuestro amigo se hundiera en la ruina financiera total. Rafael intentaba formar palabras, pero no salía nada coherente. Cogí mi bolso y di un paso atrás. El contrato de alquiler vence el mes que viene. La financiación del coche está a mi nombre, pero se puede devolver al concesionario. Las tarjetas de crédito serán canceladas mañana por la mañana. Lo miré, carraspeé, y me dirigí directamente a Rafael. A partir de ahora, vas a descubrir exactamente lo exitoso que eres en realidad, sin alguien que financie tu estilo de vida. Salir del asador de la esquina fue como salir por completo de mi antigua vida. El aire de septiembre era fresco y por primera vez en meses podía respirar hondo. Detrás de mí oí un caos ahogado, susurros urgentes, sillas arrastrándose, alguien gritando mi nombre. No me di la vuelta. El paseo de 3 manzanas hasta mi coche me dio tiempo a procesar lo que acababa de ocurrir. 3 años de mi vida, terminados. La boda de octubre que habíamos pasado 8 meses planeando, cancelada. El futuro en el que había depositado mis esperanzas, revelado como una elaborada estafa financiera conmigo como la inversora involuntaria. Pero bajo la rabia y la humillación había algo inesperado. Alivio. Mi teléfono sonó antes de llegar al coche. Rafael, obviamente. Rechacé la llamada y llamé inmediatamente a la línea de atención al cliente de mi banco. Soy Elena García, titular de la cuenta. Necesito eliminar a un usuario autorizado de todas las cuentas. Con efecto inmediato. La operadora fue eficiente. Sí, podían bloquear el acceso de Rafael al instante. Sí,
Podían enviar tarjetas de reemplazo al día siguiente. Sí, podían poner alertas de fraude en todas las cuentas. 3 años de enredos financieros cortados con una llamada de 15 minutos. Luego, las compañías de tarjetas de crédito. Mismo guión, mismos resultados. La juerga de gastos de Rafael había terminado oficialmente. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes. Rafael desesperado por explicar. Sofía alegando que todo era un malentendido. Mateo preguntando si de verdad iba a ser tan dramática. ¿Dramática? Porque financiar silenciosamente el estilo de vida de alguien durante años, mientras te humillaba públicamente, era perfectamente razonable. Pero cortar el grifo del dinero era un drama. Bloqueé todos los números. En casa, en el piso que yo estaba pagando, encontré la llave de repuesto de Rafael en la encimera de la cocina junto con su tarjeta de crédito de emergencia, cortada cuidadosamente por la mitad. Una nota con su letra. Tenemos que hablar. No quería que te enteraras así. No me equivoqué, o no lo decía en serio. Solo el lamento de que su estrategia de salida planificada hubiera sido interrumpida. Me serví un vino, la botella cara que guardaba para una ocasión especial que nunca llegaba, y empecé a hacer listas. Proveedores a los que contactar sobre la cancelación de la boda. La mayoría de las fianzas no eran reembolsables, pero perder dinero era preferible a casarse con alguien que me veía como patética mientras se gastaba ese mismo dinero. Facturas y recibos que transferir o cancelar. Todo lo que tuviera el nombre de Rafael debía ser eliminado. Amigos a los que informar, amigos de verdad, no el círculo social que venía con la aprobación de Rafael, cosas que había pospuesto mientras gestionaba la vida de Rafael. El ascenso que requería viajes ocasionales y al que él se había opuesto porque me necesitaba disponible. El apartamento en el barrio de Retiro, que yo quería, pero no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas. El viaje a los picos de Europa, que mi mejor amiga estaba planeando y que siempre rechacé porque Rafael exigía disponibilidad constante. Para medianoche, el progreso era significativo. Boda oficialmente cancelada. Facturas de servicios transferidas solo a mi nombre. Los amigos de verdad estaban conmocionados, pero me apoyaban. Había enviado una fianza para el viaje a los picos de Europa. Mi teléfono había dejado de sonar sobre las 11, lo que significaba que Rafael probablemente estaba en un bar quejándose a quien quisiera escuchar sobre las mujeres irracionales y su comportamiento vengativo. Al día siguiente se despertaría para descubrir que su coche no arrancaba, había gestionado la devolución voluntaria. Sus tarjetas de crédito serían rechazadas. Su suscripción al gimnasio, cancelada. Al día siguiente, Rafael empezaría a aprender el coste real de su estilo de vida cuando tuviera que pagarlo él mismo. El segundo día de mi nueva vida comenzó con Rafael aporreando mi puerta a las 7 de la mañana. «Elena, abre, tenemos que hablar». Su voz tenía un pánico que nunca antes le había oído. Lejos quedaba la confianza suave de la cena de 2 noches antes. Me hice un café, del bueno, la mezcla de especialidad de Colombia que guardaba para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Y revisé mis correos mientras él continuaba su sinfonía de golpes en la puerta. El lugar de la boda fue sorprendentemente comprensivo. La fotógrafa se quedó con su fianza, pero me ofreció sus mejores deseos. La florista sugirió donar los arreglos a una residencia de ancianos. «Sé que estás ahí. Tu coche está aquí». Sobre las 7:30, doña Lucía, la vecina, apareció con un trozo de tortilla y una expresión preocupada. «Cariño, ese joven lleva ahí 1 hora. ¿Llamo a la policía?» La verdad es que sí. Sería perfecto. Los golpes cesaron abruptamente cuando llegó el coche patrulla. Desde mi ventana, observé a Rafael intentar explicar a los agentes que todo era un malentendido, que él vivía allí, que yo estaba siendo irracional. Le pidieron una prueba de residencia. No pudo proporcionarla. Los policías fueron profesionales, pero firmes. El señor Torres no podía forzar la entrada a una residencia donde no figuraba en el contrato. Si continuaba alterando el orden, sería arrestado. Él lo entendió. El gesto de derrota de Rafael fue visible incluso desde mi ventana del segundo piso. Después de que el coche patrulla se fuera, mi teléfono vibró inmediatamente. Un número de Rafael que había olvidado bloquear. Corregí ese descuido mientras él, presumiblemente, dejaba un largo mensaje de voz. Hacia el mediodía, Sofía apareció en mi puerta. Esto era más interesante.
Realmente había sido mi amiga, o eso creía yo. Elena, por favor. Rafael está destrozado. Está durmiendo en el sofá de Mateo. No puede ni comprar comida. Está siendo cruel. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Sofía, pregunta honesta. ¿Qué creías que pasaría cuando me llamó públicamente patética y anunció que no quería casarse conmigo? No lo decía de esa manera. ¿De qué manera lo decía entonces? Sofía buscó una respuesta. Le da miedo el compromiso. Los hombres dicen cosas estúpidas cuando tienen miedo. Durante 18 meses, cubrí sus gastos mientras él se encontraba a sí mismo. Durante ese tiempo, ¿alguna vez sugeriste que podría estar aprovechándose? Su silencio habló por sí mismo. ¿Alguna vez te pareció extraño que yo pagara todas las cenas de grupo? ¿Todos los viajes? ¿Todas las salidas? Pensé que eras generosa. Cuando alguien es generoso con el dinero que tiene, es maravilloso. Cuando alguien es generoso porque se siente presionado para mantener el estilo de vida de su pareja, eso se llama ser utilizada. Sofía se removió incómoda. ¿Así que de verdad no vas a ayudarle en nada? No voy a seguir financiando su vida mientras hace castings para sustitutas de la patética de mí. Esa no eres tú, Elena. Tenía razón. La antigua Elena se habría ido a casa esa noche, habría llorado y probablemente lo habría aceptado de vuelta cuando apareciera con flores y disculpas. Se habría convencido de que la humillación pública era solo un malentendido. Estoy cansada de ser esa versión de mí, dije. Después de que Sofía se fuera, pasé la tarde buscando apartamentos en el barrio de Retiro, la zona que siempre había querido pero no podía permitirme mientras mantenía los gustos caros de Rafael. Resulta que, solo con mi sueldo, podía permitirme un lugar muy agradable. Al final de esa primera semana, Rafael había intentado todos los enfoques de su manual. La estrategia de la culpa. Largos mensajes sobre cómo lo estaba abandonando, lo cruel que estaba siendo, que esa no era la mujer de la que se había enamorado. La estrategia de negocios. Correos electrónicos detallando un plan de pago razonable en el que eventualmente me devolvería todo una vez que su consultoría despegara. La estrategia romántica. Flores. Lirios entregados en mi oficina, con tarjetas prometiendo que había cambiado, que se había dado cuenta de lo mucho que me necesitaba. La estrategia de la desesperación. Aparecer en mi edificio de oficinas, intentando convencer a seguridad de que era mi prometido y que estaba teniendo un colapso y que necesitaba llevarme a casa. Nada de eso funcionó, porque yo tenía una ventaja crucial. Había oído su opinión real sobre mí. Una vez que sabes que alguien te considera patética, sus repentinas declaraciones de amor suenan bastante vacías. Las flores fueron particularmente insultantes, lirios que Rafael pensaba que eran románticos, pero que yo había mencionado que detestaba varias veces a lo largo de 3 años. Me recordaban a los funerales. Nunca había escuchado antes. No estaba escuchando ahora. Se las di a mi asistente, que quedó encantada. El correo electrónico del plan de pago fue casi divertido. Rafael había pasado días elaborando una propuesta detallada sobre cómo su consultoría de marketing generaría ingresos suficientes para pagar mis préstamos. No importaba que esa consultoría solo hubiera existido en publicaciones motivacionales en redes sociales durante 18 meses. Su cronograma era ambicioso. 3 grandes clientes en 6 meses, formar un equipo, expandirse a nuevos mercados. Según sus proyecciones, empezaría a pagarme dentro de un año. Respondí con una sola línea. Mucha suerte con eso. Pero el incidente en el edificio de oficinas me convenció de que bloquear su número no era suficiente. La seguridad del edificio llamó para alertarme. Señorita García, hay un caballero que dice ser su prometido. Dice que usted está teniendo una crisis de salud mental y que necesita llevarla a casa. Se me heló la sangre. ¿Qué le han dicho? Le dije que necesitaría un documento de identidad que muestre apellidos compartidos y documentación médica si afirmaba que usted no estaba en sus cabales. No pudo proporcionar ninguno de los dos. Gracias, Miguel. Si vuelve, por favor, llame a la policía. Esa noche, contacté a una abogada. No porque esperara que Rafael se volviera físicamente agresivo, se preocupaba demasiado por su imagen para algo tan sucio, sino porque necesitaba protección legal. El apartamento, el coche, las tarjetas de crédito, todo era legítimamente mío. Pero Rafael lo había estado usando todo como si le perteneciera. La abogada me tranquilizó.
Como todo estaba a mi nombre y Rafael no tenía reclamaciones legales, estaba en mi derecho de revocar el acceso. Recomendó documentarlo todo, mantener registros de sus intentos de contacto y considerar una orden de alejamiento si su comportamiento escalaba. También hablé con mi jefa, Helena, sobre la situación. Así que durante 3 años, esencialmente, has estado trabajando en 2 empleos a tiempo completo. Tu trabajo real y gestionar la vida entera de este tipo. No lo había pensado de esa manera, pero sí, y ahora que no tienes que hacer eso, tendrás la capacidad para el ascenso que discutimos, el ascenso que había rechazado porque requería viajes a los que Rafael se había opuesto. Necesitaba que estuviera disponible para sus reuniones de negocios que nunca se materializaban y eventos de networking que eran, en realidad, cenas caras con amigos. Sí, me encantaría discutirlo de nuevo. Al colgar, me di cuenta de que el intento de Rafael de orquestar nuestra ruptura me había dado, en realidad, el empujón que necesitaba para recuperar mi propia vida. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que alguien tenga exactamente lo que pidió. 3 semanas después de mi nueva realidad, estaba descubriendo cosas interesantes sobre mí. Realmente disfrutaba cocinando cuando no estaba atendiendo las preferencias caras de otra persona. Mi apartamento estaba significativamente más silencioso, sin las constantes llamadas de Rafael a contactos de negocios, que en realidad eran amigos organizando partidos de golf. El ascenso que Helena me ofreció era todo lo que esperaba. Coordinadora senior de eventos significaba mejores clientes, control creativo y un salario que sostenía fácilmente mi estilo de vida real sin estirar cada euro. Pero la verdadera lección vino de observar cómo el mundo cuidadosamente construido de Rafael se desmoronaba en tiempo real. Las redes sociales contaban la historia mejor de lo que cualquier detective privado podría hacerlo. Rafael siempre fue activo en Instagram, publicando fotos de comidas caras, ropa de diseñador, experiencias de lujo. Lo que no consideró fue lo obvio que se volvería que ninguna de esas cosas era realmente suya. La primera baja fue el Club Metropolitan, el gimnasio de alta gama en el centro donde Rafael publicaba selfies de entrenamiento entre celebridades y suelos de mármol. Cuando su suscripción fue cancelada, intentó mantener las apariencias publicando desde un gimnasio comercial básico. La diferencia era inconfundible. No más equipos cromados y piscinas infinitas, solo iluminación fluorescente y máquinas anticuadas. El coche desapareció a continuación. Solo lo supe porque Mateo publicó una historia en Instagram mostrando a Rafael junto a un Seat Ibiza destartalado, bromeando sobre su nuevo coche. El coche era claramente prestado, probablemente de un familiar, y claramente no era la imagen que Rafael quería proyectar. Cuando su contrato de alquiler terminó en octubre, Rafael no tenía a dónde ir excepto al sofá de Mateo. Esto podría haber permanecido en privado, excepto que Rafael no podía resistirse a mantener su agenda social. Rafael siempre fue quien sugería restaurantes caros para las cenas de grupo. Conocía lugares exclusivos, conseguía reservas difíciles. Insistía en celebrar todo con champán y entrantes. Era fácil ser generoso cuando se gastaba el dinero de otros. Pero Mateo estaba cubriendo sus gastos básicos ahora, e incluso el salario de un banquero de inversión tenía límites. La dinámica del grupo cambió rápidamente. En lugar de bistrós de moda, se encontraban en bares de deportes. En lugar de cócteles artesanales, pedían cerveza. En lugar de celebraciones elaboradas, compartían entrantes con cuentas separadas. Rafael intentó adaptarse, pero la lucha era visible. Este era un hombre que había construido su identidad en torno a ser el tipo que conocía los mejores lugares, que podía permitirse la buena vida. Nunca se preocupaba por el dinero, porque otra persona se encargaba de esa inconveniencia. Ahora, era el tipo que pedía que lo llevaran y pedía a sus amigos que cubrieran su parte de la cena. El círculo social que encontró su humillación tan divertida estaba de repente menos entretenido cuando él se convirtió en el que arrastraba su estilo de vida hacia abajo. ¿Has sabido algo de Rafael últimamente?, preguntó Sofía durante una de sus cada vez más incómodas llamadas. No, y no tengo intención de hacerlo. Lo está pasando muy mal, Elena. Creo que ha aprendido la lección. ¿Qué lección sería esa? ¿Que no puede tratar a la gente como me trató a mí? La miré fijamente por teléfono, por así decirlo. Sofía, tú estabas en esa mesa. Te reíste cuando me llamó patética.
Sabías que estaba financiando su estilo de vida y nunca sugeriste que podría ser injusto. ¿Qué es exactamente lo que crees que ha cambiado? Se revolvió incómoda. Me siento fatal por aquella noche. Te sientes fatal por haber sido pillada. Si no lo hubiera oído, ¿alguno de vosotros me habría contado lo que realmente pensaba de mí? Silencio. Eso pensaba. La conversación terminó con Sofía prometiendo dejar de intentar mediar, aunque dudaba que mantuviera esa promesa. Esa tarde firmé el contrato de alquiler de un precioso apartamento en Retiro. Ese consuelo de parqué y vistas a la ciudad que había admirado durante meses, pero no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas. Solo con mi sueldo. Era perfecto. Noviembre trajo un entretenimiento inesperado cuando la madre de Rafael llamó a mi oficina. Patricia Torres nunca había sido particularmente cálida durante nuestra relación. Siempre sentí que pensaba que Rafael podía aspirar a algo mejor, pero ahora estaba prácticamente suplicando. Elena, espero que no te importe que te llame. Estoy muy preocupada por Rafael. ¿Está enfermo? No físicamente, pero se está quedando con su hermana, Amanda, y ella dice que lo está pasando muy mal. Así que Rafael había pasado del sofá de Mateo a la asistencia familiar. Nada sorprendente. No sé cómo puedo ayudar con eso. Dice que no le devuelves las llamadas. Esperaba que pudiéramos hablar de mujer a mujer. El descaro era notable. Señora Torres, Rafael y yo terminamos nuestra relación hace 4 meses. No sería apropiado que me involucrara en sus problemas personales. Pero estuvisteis juntos 3 años. Seguramente todavía te preocupas por él. Me preocupo por su bienestar de la misma manera que me preocuparía por cualquier persona que pasa por dificultades, pero eso no me hace responsable de resolverlas. Pausa. Entonces, Elena, seré directa. Rafael dijo que fuiste financieramente punitiva, cortándole el acceso a cosas que necesita. Casi me reí. Señora Torres, ¿está usted bajo la impresión de que yo estaba obligada a mantener económicamente a su hijo? Bueno, no. Pero estabais prometidos, planeando una vida juntos. Lo estábamos, hasta que le dijo a una sala llena de gente que yo era demasiado patética para casarme y que estaba buscando a alguien mejor. Después de eso, dejamos de planear. Pausa más larga. Él dice que eso fue un malentendido. El único malentendido fue el mío, al pensar que mi prometido me respetaba lo suficiente como para no humillarme públicamente mientras se gastaba mi dinero. Es mi hijo. Estoy preocupada por él. Aquí es donde podría haber sido cruel. Podría haber detallado exactamente cuánto me costó Rafael, descrito su completa falta de contribución, su derecho, su suposición de que mi éxito era suyo para aprovechar. En cambio, señora Torres, entiendo su preocupación, pero Rafael tiene 31 años. Si tiene dificultades económicas, necesita resolverlo a través del empleo y el presupuesto, no esperando que la mujer a la que rechazó públicamente continúe financiando su estilo de vida. Seguramente podrías ayudarle solo hasta que se recupere. Con todo el respeto, nunca estuvo recuperado. Durante 3 años lo mantuve mientras evitaba un trabajo estable. Continuar haciéndolo sería permitirle seguir eludiendo la responsabilidad. La conversación terminó con Patricia, prometiendo pensar en lo que le había dicho. Sospeché que en realidad encontraría a otra persona a quien culpar por la situación de Rafael. 2 días después llamó la hermana de Rafael, Amanda. A diferencia del enfoque diplomático de su madre, Amanda fue directa a las acusaciones. No sé a qué juego estás jugando, Elena, pero esto tiene que parar. Perdona. Rafael se está desmoronando. No puede pagar las necesidades básicas. Está durmiendo en mi sofá porque no puede pagar el alquiler. Este comportamiento vengativo no está resolviendo nada. Amanda, durante nuestros 3 años juntos, ¿cuántas veces viste a Rafael pagar la cena cuando salíamos en grupo? ¿Qué importa eso? ¿Con qué frecuencia? Yo no recuerdo que pagara, pero cuando viajamos para eventos familiares, ¿quién reservó los hoteles? Tú. Pero ¿quién pagó los coches de alquiler? Los billetes de avión, los regalos. Silencio. Amanda, pasé 3 años manteniendo económicamente a tu hermano mientras él fingía dirigir un negocio. Cubrí el alquiler, los pagos del coche, las tarjetas de crédito, el entretenimiento, incluso las cuotas del gimnasio. Lo está pasando mal ahora, no porque yo sea vengativa, sino porque está pagando por su propio estilo de vida por primera vez. Pero tú tienes dinero, puedes ayudar.
Tengo dinero porque trabajo para ganarlo, lo presupuesto y no gasto más de lo que gano. Rafael no tiene dinero porque nunca aprendió esas habilidades. ¿De verdad vas a abandonarlo por completo? Amanda. Rafael abandonó nuestra relación cuando decidió que yo era demasiado patética para casarme. Simplemente me niego a seguir pagando por el privilegio de ser insultada. Me colgó el teléfono, lo que tomé como una confirmación de que a la familia de Rafael se le estaban acabando las personas a las que culpar. Sentí lástima por él, no la suficiente como para rescatarlo, pero sí la suficiente como para reconocer que 3 años, eludiendo la responsabilidad financiera, lo habían dejado genuinamente, sin preparación para la vida independiente. Pero ese era un problema que Rafael necesitaba resolver por sí mismo, preferiblemente con asesoramiento profesional y educación financiera básica. Diciembre llegó con Rafael aparentemente tocando fondo. Me enteré a través de la inevitable red de cotilleos que se había mudado de nuevo a su habitación de la infancia, en casa de sus padres, después de que la paciencia de su hermana se agotara. Estaba trabajando a tiempo parcial en un centro de llamadas, su primer trabajo real en casi 2 años, y diciéndole a quien quisiera escuchar que yo había sido controladora y financieramente abusiva. La ironía se le escapaba por completo. Mientras tanto, yo estaba prosperando de maneras que no esperaba. El ascenso me había abierto las puertas a clientes de alto perfil y proyectos creativos con los que solo había soñado. Mi nuevo apartamento en Retiro era todo lo que quería. Suelo de parqué, vistas a la ciudad y, lo más importante, un espacio que era enteramente mío. También empecé a tener citas de nuevo, aunque con cautela, cafés, cenas casuales, nada serio. Se sentía extraño, después de 3 años, en los que cada plan giraba en torno a las necesidades y la agenda de Rafael. El viaje a los picos de Europa que había reservado había sido mágico. 2 semanas con mi mejor amiga explorando la belleza natural, comiendo comida increíble y recordando cómo era tomar decisiones basadas puramente en lo que yo quería hacer. Cuando publiqué fotos en las redes sociales, varios conocidos en común comentaron lo feliz y relajada que parecía. Se me ocurrió que probablemente no había parecido ninguna de esas cosas en el último año de mi relación con Rafael. La Navidad trajo un regalo inesperado, un mensaje de Mateo. Hola Elena, sé que las cosas terminaron mal con Rafael, pero quería disculparme por aquella noche en la cena. Todos nos pasamos de la raya, y siento que nos riéramos. Merecías algo mejor de todos nosotros. Fue un gesto pequeño, pero importó. El reconocimiento de que lo que sucedió no fue solo sobre el comportamiento de Rafael, sino sobre todo un grupo de personas que fueron cómplices en tratarme mal. Respondí. Gracias por decirlo. Lo aprecio. Unos días después, Carlos envió un mensaje similar. Luego Renata. Parecía que observar la espiral descendente de Rafael, después de la ruptura, les había dado algo de perspectiva sobre la dinámica que habían estado permitiendo. Pero la verdadera validación vino de una fuente inesperada. Mi banco. Fui a discutir opciones de inversión para el dinero que ya no gastaba en el estilo de vida de Rafael, y mi asesora financiera hizo algunas observaciones interesantes. Analizando tu historial de cuenta, tus gastos disminuyeron drásticamente a partir de septiembre, señaló. Algo cambió en tu situación de vida. Terminé una relación con alguien que era financieramente dependiente de mí. Ella asintió comprensivamente. Lo vemos. A veces la gente no se da cuenta de cuánto cuesta mantener a otro adulto hasta que dejan de hacerlo. Según estos números, estabas cubriendo unos 800 euros al mes en gastos adicionales, unos 800 euros al mes, casi 10.000 euros al año. A lo largo de 3 años, había gastado casi 30.000 euros manteniendo el estilo de vida de Rafael, mientras él no contribuía con prácticamente nada. La cifra era asombrosa, pero también liberadora. No era vengativa, ni cruel, ni ninguna de las cosas de las que la familia de Rafael me había acusado. Simplemente era una profesional que había dejado de subvencionar el desempleo de otra persona. Enero trajo el enfrentamiento final que había estado temiendo. Salía de mi oficina un jueves por la noche cuando vi a Rafael esperando cerca de mi coche. Se veía diferente, más delgado, vistiendo ropa que claramente era de tiendas de descuento en lugar de las marcas de diseñador a las que se había acostumbrado con mis tarjetas de crédito. La arrogancia confiada había desaparecido por completo.
Elena se acercó con cautela, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. ¿Podemos hablar, por favor? Hemos hablado varias veces, Rafael. No hay nada más que discutir. 5 minutos. Por favor. En contra de mi buen juicio. Dejé de caminar, pero me quedé de pie cerca de mi coche, con las llaves listas. Quería decirte que estoy poniendo mi vida en orden. Tengo un trabajo ahora. Estoy viviendo temporalmente con mis padres mientras ahorro para mi propio piso. Eso es bueno. Me alegro de que estés trabajando. La cuestión es cambió de peso nerviosamente. He estado pensando en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que cometí algunos errores. Algunos errores. Dije cosas que no quería decir. Te hice daño y quiero arreglarlo. Lo miré fijamente. ¿Cómo planeas arreglarlo? Quiero devolverte todo lo que gastaste en mí a lo largo de los años. Puede que lleve tiempo, pero quiero hacerlo correcto. Eso era interesante. ¿Sabes cuánto sería eso? He estado intentando calcularlo. Quizás 15.000 o 20.000. Rafael, gasté más de 30.000 euros manteniéndote durante nuestra relación. Su rostro palideció. Eso no puede ser correcto. Es muy correcto. Alquiler, pagos del coche, tarjetas de crédito, comida, entretenimiento, viajes. La cifra, que había calculado durante mi sesión de planificación de inversiones, pareció golpearle como un golpe físico. Yo no me di cuenta. Claro que no. Nunca tuviste que pensar en el dinero porque yo me encargaba de todo. No puedo devolverte todo eso. Lo sé. No fue por eso que lo mencioné. Se quedó allí por un momento, procesándolo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tú continúas construyendo tu vida independiente y yo continúo construyendo la mía. Eso es todo. Así que simplemente no vamos a volver a hablarnos nunca. Rafael, ¿qué creías que iba a pasar? ¿Que te aceptaría de vuelta después de que me llamaras patética delante de nuestros amigos? ¿Que volvería a financiar tu estilo de vida después de que dejaras claro que estabas buscando a alguien mejor? No estaba realmente buscando a alguien mejor. Tenía miedo de casarme. Entonces deberías haber hablado conmigo sobre tener miedo. No deberías haberme humillado públicamente mientras planeabas tu estrategia de huida. Se quedó en silencio por un largo momento. Realmente te quise, Elena. No, Rafael. Amabas lo que yo podía hacer por ti. Amabas que te pagaran las facturas y que mantuvieran tu estilo de vida mientras evitabas las responsabilidades de adulto. Eso no es lo mismo que quererme a mí. Eso no es justo. Lo que no es justo es pasar 3 años de mi vida manteniendo a alguien que me veía como demasiado patética para casarse. Abrí la puerta de mi coche, señalando el final de nuestra conversación. Espero que te vaya bien, Rafael. De verdad lo espero. Pero yo no seré parte de ese proceso. Mientras me alejaba, me di cuenta de que me sentía más ligera que en meses. No porque hubiera sido cruel o vengativa, sino porque finalmente había cerrado un capítulo que debería haber terminado mucho antes. La primavera trajo noticias a través de la inevitable red de cotilleos que lo dejaron todo meridianamente claro. Rafael se había mudado a un pequeño estudio, en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con paredes de papel y sin aparcamiento que habría descartado como por debajo de nuestro nivel durante nuestra relación. Todavía trabajaba en el centro de llamadas, todavía le decía a quien quisiera escuchar que su vida nunca había vuelto a ser la misma desde que lo dejé. Dejarlo, como si yo hubiera sido la única que abandonó nuestra relación en lugar de la que lo había oído llamarme patética y planear su estrategia de salida. Pero lo que más me impactó fue que Rafael nunca asumió la responsabilidad de nada de esto. Según conocidos en común, yo era la villana que lo había abandonado cuando necesitaba apoyo. La mujer que había sido demasiado controladora, demasiado exigente, demasiado centrada en el dinero. Ni una vez reconoció que me había humillado públicamente. Ni una vez mencionó que había pasado 3 años viviendo de mis ingresos mientras no contribuía con prácticamente nada. Ni una vez asumió la responsabilidad por las decisiones que llevaron a su situación actual. Estaba haciendo la compra en el supermercado un sábado por la tarde, cuando me encontré con Renata, la esposa de Carlos, de nuestro antiguo grupo. Parecía genuinamente feliz de verme. «Elena, estás increíble. ¿Cómo estás?» «Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Y Carlos?» «Bien. Oye, quería decirte algo desde hace meses». Miró alrededor en la sección de frutería, como si buscara oídos indiscretos. Aquella noche en la cena,
Cuando Rafael dijo esas cosas, todos deberíamos haber dicho algo. Estuvo mal, y lo siento. Aprecio que lo digas. Para lo que sirve, ver lo que pasó después realmente nos abrió los ojos. Ninguno de nosotros se dio cuenta de cuánto lo estabas manteniendo económicamente. La mayoría de la gente no se dio cuenta. Carlos se siente fatal por ello. Todos nos sentimos. Y sinceramente, viendo a Rafael estos últimos meses, no ha aprendido nada de esta experiencia. Sigue actuando como si fuera la víctima. Eso confirmó lo que sospechaba. Rafael no estaba usando esta experiencia para crecer o cambiar. La estaba usando para reforzar su creencia de que todos los demás eran responsables de sus problemas. ¿Cómo está?, pregunté, genuinamente curiosa. No muy bien. Está amargado, enfadado, quejándose constantemente de lo injusto que es todo. Habla de ti como si fueras una ex vengativa que le arruinó la vida por despecho. ¿Menciona alguna vez por qué rompimos? Renata pareció incómoda. Dice que fue porque no podía soportar su deseo de independencia. Nunca menciona las otras cosas. Las otras cosas. Como llamarme patética delante de nuestros amigos. Como planear manipularme para que terminara nuestro compromiso. Como pasar 3 años viviendo de mis ingresos sin contribuir en nada. Era lo que esperaba. Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te arrepientes alguna vez de haber terminado las cosas de forma tan decisiva? Pensé en esa pregunta mientras seleccionaba manzanas. ¿Me arrepentía de haber descubierto quién era realmente Rafael? ¿Me arrepentía de haber cortado el apoyo financiero que permitía su elusión de la responsabilidad? ¿Me arrepentía de haber elegido mi propio respeto por encima de una relación construida sobre mi utilidad? No dije finalmente. Me arrepiento de haber tardado 3 años en darme cuenta de lo que estaba pasando, pero no me arrepiento de haberlo terminado. Pareces más feliz, más tú misma, si eso tiene sentido. Tenía sentido. Durante 3 años fui Elena más las necesidades de Rafael, Elena que gestionaba la vida de Rafael, Elena que financiaba los sueños de Rafael. Ahora era solo Elena, y esa persona era bastante genial. 6 meses después, estaba almorzando con un cliente cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo mirar la pantalla. Elena, soy Rafael. Sé que bloqueaste mi otro número. Por favor, no cuelgues. Necesito decirte algo importante. Casi borré el mensaje sin leer más, pero la curiosidad pudo conmigo. Me voy a casar. Quería que lo supieras por mí primero. Se llama Estefanía, y es increíble. Cree en mí de una manera que tú nunca lo hiciste. Por fin estoy con alguien que me valora por quien soy, no por lo que puedo proporcionar económicamente. Espero que puedas alegrarte por mí. Me quedé mirando el mensaje por un largo momento. Luego se lo enseñé a mi clienta, una exitosa empresaria de unos 50 años que se había convertido en una especie de mentora. Déjame adivinar, dijo Linda después de leerlo. Este es el ex que dependía financieramente de ti. ¿Cómo lo has sabido? Cree en mí de una manera que tú nunca lo hiciste, es el lenguaje clásico de un manipulador. Te está diciendo que su nueva víctima, perdón, novia, es mejor que tú, porque es más ingenua. Víctima suena duro. Elena, me dijiste que mantuviste a este hombre durante 3 años mientras evitaba el empleo, y luego lo oíste llamarte patética en un restaurante. Ahora te está enviando mensajes sobre cómo su nueva novia cree en él. ¿Qué crees que significa eso? Lo pensé. ¿Qué significaba cuando alguien como Rafael encontraba a una mujer que creía en él? Probablemente significaba que había encontrado a alguien dispuesto a financiar su estilo de vida, mientras él continuaba eludiendo las responsabilidades de adulto. Probablemente debería advertirla, dije, medio en broma. Absolutamente no. Lo descubrirá por sí misma, igual que tú. Y cuando lo haga, será más fuerte por haber aprendido la lección por sí misma. Linda tenía razón. Por supuesto que el patrón de Rafael continuaría hasta que él decidiera cambiarlo. Y basándome en todo lo que había oído en el último año, el cambio no estaba en su agenda. Borré el mensaje sin responder. 3 semanas después, Sofía llamó con noticias predecibles. ¿Te has enterado de que Rafael está prometido? Lo he oído. Lo ha publicado constantemente en las redes sociales. Todo sobre encontrar el amor verdadero y la asociación real. Y cómo su vida finalmente está en el buen camino. ¡Qué bien por él! Elena, ¿estás bien con esto? Sé que estuvisteis juntos mucho tiempo. Sofía,
Estoy genuinamente feliz de que Rafael haya encontrado a alguien. Espero que sean muy felices juntos. Y lo decía en serio. No porque pensara que la relación funcionaría linda, probablemente tenía razón sobre que Estefanía sería su próxima fuente de apoyo financiero, sino porque la felicidad de Rafael ya no era mi responsabilidad. No pareces molesta. ¿Por qué estaría molesta? Que Rafael se prometa no cambia nada en mi vida. Pensé que podrías tener algunos sentimientos al respecto. Tengo sentimientos al respecto. Alivio de que no sea yo. La conversación terminó con Sofía prometiendo dejar de mantenerme al día sobre la vida de Rafael, aunque sospechaba que le costaría mantener esa promesa. Esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi perspectiva en el último año. Un año atrás, la noticia del compromiso de Rafael me habría devastado, habría cuestionado mi decisión, me habría preguntado si me había rendido demasiado fácilmente, me habría torturado con pensamientos de lo que podría haber sido. Ahora no sentía más que gratitud por haber tenido el coraje de irme cuando lo hice. El capítulo final de la historia de Rafael llegó casi exactamente 2 años después del incidente en el restaurante. Estaba celebrando un gran hito empresarial. Mi empresa de eventos acababa de aparecer en una revista nacional cuando Mateo llamó. Habíamos reconstruido una amistad de alguna manera después de su disculpa, y ocasionalmente me ponía al día sobre conocidos en común. No vas a creer lo que le ha pasado a Rafael, dijo. Déjame adivinar. El compromiso terminó mal. Peor. Estefanía descubrió su patrón con relaciones anteriores, incluyéndote a ti. Eso era interesante. ¿Cómo? Al parecer, estaban buscando piso juntos, y Rafael no podía optar a nada decente porque su historial crediticio está destrozado. Cuando Estefanía empezó a hacer preguntas sobre su historial financiero, él le contó la historia de la ex loca y controladora que le había arruinado el crédito por despecho. Y Estefanía no era tonta. Investigó un poco, encontró a gente que os conocía a los dos, consiguió la historia real. Resulta que Rafael llevaba meses usando las tarjetas de crédito de ella, igual que hizo contigo. Sentí una simpatía genuina por Estefanía. ¿Está bien? Está bien. Cortó por lo sano, lo echó, lo bloqueó de todo. Todo el asunto duró unos 6 meses, desde el compromiso hasta la ruptura nuclear. ¿Dónde está Rafael ahora? De vuelta con sus padres, todavía trabajando en el centro de llamadas, todavía diciéndole a todo el que le escucha que las mujeres son materialistas y no aprecian a los hombres buenos. El patrón era predeciblemente deprimente. Rafael encontraría a otra mujer, repetiría el mismo ciclo, y cuando inevitablemente terminara, culparía a todos, menos a sí mismo. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Crees que Rafael se dará cuenta alguna vez? Mateo guardó silencio por un momento. Sinceramente, no. Creo que él genuinamente cree que es la víctima en todas estas situaciones. No puede ver que él es el denominador común. Después de colgar, me senté en mi precioso apartamento, el que había comprado enteramente con mis propios ingresos, y pensé en los diferentes caminos que nuestras vidas habían tomado. Rafael estaba de vuelta donde había empezado 2 años atrás, solo que ahora con un patrón de relaciones fallidas y un crédito destrozado. No había aprendido nada, no había cambiado nada, y probablemente repetiría los mismos errores con la próxima mujer que cayera en su encanto. Yo, por otro lado, había construido un negocio exitoso, comprado mi propia casa, viajado extensamente y aprendido a valorarme por quién era, en lugar de por lo que podía hacer por los demás. A la mañana siguiente, estaba revisando contratos en mi oficina cuando mi asistente me llamó. Elena, hay alguien aquí para verte. No tiene cita, pero dice que es urgente. Por un momento, me pregunté si Rafael finalmente me había localizado para un último intento de reconciliación, pero cuando describió al visitante, era alguien que no reconocía. Hazlo pasar. Pero quédate cerca, dije. No era Rafael. Era un hombre de unos 30 años, bien vestido pero nervioso, sosteniendo una carpeta. Señorita García, soy David Melo, soy amigo de Estefanía, la exprometida de Rafael. Ella me dio tu información de contacto. Espero que no te importe. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy periodista y estoy trabajando en un artículo sobre el abuso financiero en las relaciones. Estefanía pensó que podrías estar dispuesta a compartir tu experiencia. Me recliné en mi silla, considerando la petición. ¿Qué tipo de artículo? Es sobre patrones de manipulación financiera,
particularmente cómo personas inteligentes y exitosas pueden encontrarse manteniendo a parejas que no contribuyen en nada pero lo esperan todo. Las señales de alerta, el proceso de recuperación, cómo protegerse. ¿Por qué yo específicamente? Porque según Estefanía, manejaste tu situación a la perfección. Descubriste la manipulación, terminaste limpiamente y reconstruiste tu vida sin mirar atrás. Dijo que fuiste una inspiración para cómo manejó su propia situación con Rafael. Lo pensé. ¿Cuántas otras mujeres había por ahí financiando el estilo de vida de hombres mientras les decían que no eran lo suficientemente buenas? ¿Cuántas estaban poniendo excusas por parejas que veían su éxito como algo a explotar en lugar de celebrar? Estaría dispuesta a hablar, dije finalmente, con una condición. ¿Cuál? No uses el nombre real de Rafael. No se trata de venganza o humillación pública. Se trata de ayudar a otras personas a reconocer los patrones antes de que desperdicien años de sus vidas. David sonrió. Eso es exactamente lo que Estefanía dijo que dirías. 2 meses después, se publicó el artículo. Se centró en tácticas de manipulación financiera, señales de alerta y estrategias de recuperación. Mi historia fue una de las 3 destacadas, y la respuesta fue abrumadora. Mujeres de todo el país contactaron compartiendo sus propias experiencias con parejas financieramente dependientes que las hacían sentir culpables por querer respeto básico y reciprocidad. Pero el mensaje que más significó vino de una fuente inesperada, un texto de un número que no reconocía. Hola Elena, soy Estefanía, vi el artículo, gracias por compartir tu historia. Me ayudó a darme cuenta de que no estaba loca y me dio el coraje para terminar las cosas con Rafael cuando lo hice. Espero que sepas cuánto significó tu fuerza para alguien que ni siquiera conoces. Esa noche, me senté en mi balcón, viendo el atardecer sobre la ciudad. 2 años atrás, estaba planeando una boda con un hombre que me veía como patética, pero útil. Esta noche era independiente, exitosa y rodeada de personas que me valoraban por quién era, en lugar de por lo que podía proporcionar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Por un momento, me pregunté si podría ser Rafael haciendo un último intento de contacto. Lo dejé pasar al buzón de voz. Lo que sea que Rafael quisiera decir, cualquier manipulación final, o justificación, o culpa que quisiera endosarme, no estaba interesada en escucharlo. Había oído todo lo que necesitaba oír aquella noche, en el asador de la esquina, cuando les dijo a sus amigos que era demasiado patética para casarme. Todo lo que sucedió después de eso fue simplemente él aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus propias elecciones, y yo aprendiendo a vivir sin el peso de los problemas de otra persona sobre mis hombros. A veces, lo más empoderador que puedes hacer es simplemente negarte a ser la red de seguridad financiera o emocional de alguien cuando han dejado claro que no vales su respeto. A veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida tan buena que olvidas por qué necesitabas venganza en primer lugar. Y a veces, la conversación más importante que tendrás es aquella en la que finalmente le dices a alguien: tú terminaste esta relación cuando me llamaste patética. Yo solo finalicé lo que tú empezaste. Y entonces te vas, y no miras atrás. Si te ha gustado mi historia, deja un like y suscríbete al canal para mostrar tu apoyo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es allí. En la pantalla aparecen 2 nuevas historias de vida, y una de ellas te llegará al corazón. Si quieres, puedes apoyarme con un pequeño super thanks. Gracias y hasta pronto.